Hola, buenos días hermano, gracias por estar mirando los videos. Estamos en el Salmo 43 y muchos eruditos, muchos teólogos han dicho que es la continuación del 42. Algunos otros dicen que en su original, en los manuscritos original, era una sola pieza, pero que posteriormente alguien los dividió en dos. Pero si no fuera así, vamos a encontrar mucha conexión, ¿verdad? De hecho, miramos que casi son muy parecidos los estribillos, las estrofas, el coro. Es como si eh, la parte del coro se mencionara en el 42 y en el 43 tres veces, dos en el 42 y una en el 43. Pero vamos a empezar ahí con el Salmo 43, el primer versículo. Déjame, dice el primer versículo. Dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Qué curioso que el salmista aquí, el autor de este salmo, primero le pide a Dios que lo juzgue, pero que sea su juez. Él está reconociendo que la justicia de Dios es recta y perfecta, pero en realidad también sabe que en la justicia de Dios no merecemos el perdón. Todos hemos quebrantado la ley de Dios, pero aquí el autor dice: sé tú mi juez, júzgame tú eres recto. Pero a su vez dice: defiende mi causa. Está diciendo: bueno, Señor, sé tú mi juez, pero a la vez sé tú mi abogado defensor. No hay nadie que pueda abogar por una persona a menos que no sea Dios mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan, el primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note que Juan está diciendo que Jesucristo es justo. Y ya que Él es justo, también dice Juan que Él se presenta como nuestro abogado. ¿Cuándo Jesucristo se presenta como nuestro abogado? Bueno, cuando hay pecado en nuestra vida. ¿Puede un cristiano tener pecados? Por supuesto que sí, pero hay una diferencia: que el impío se goza en el pecado, practica el pecado, y el Hijo de Dios se aparta del pecado y no lo practica. Esa es una gran diferencia. Pero cuando nos damos cuenta que pecamos, nos damos la vuelta y nos hincamos y le decimos a Jesucristo que intervenga como abogado ante el Padre, y dice también que Él es fiel y justo para perdonarlos. Otra cosa, no sé si a ti te ha tocado tratar con personas difíciles de carácter, que son mentirosos, que son engañosos, que son injustos, que son traicioneros. Bueno, creo que la mayoría dirá que sí. El salmista también está pasando por esta situación, ¿verdad? Dice el versículo 1: líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Fíjense que muchas veces, cuando nosotros acudimos a alguien a descargar nuestros pesares, es muy probable que ese alguien pues se lo cuente a otro alguien que es su mejor amigo, y ese alguien se lo cuente a otro mejor amigo, y cuando tú te vienes a dar cuenta, lo que tú contaste ya es una distorsión, un poco de verdad mezclado con un poco de mentira. Pero aquí el salmista, el autor, hace lo correcto. Acude al Señor su Salvador, acude al Señor su abogado y su juez, acude a su Salvador para que para que juzgue su causa, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Dice Hebreos 13:6 que podemos decirle al Señor: Señor, sé tú mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Salmo 27:1 dice: Jehová, uh, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿a quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Nos abandonemos en los brazos de Dios, de seguro Él cuidará de nosotros. El verso 2 dice: porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Note usted que él está reconociendo a Dios como el Dios de su fortaleza. Pero hay una pregunta ahí. Dice: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y creo que son preguntas muy lógicas, muy comunes cuando la persona está pasando por algún tipo de aflicción. La primera pregunta cuando uno está pasando por este tipo de aflicción es: Señor, ¿por qué? Y no es que le estemos reprochando al Señor algo, más bien la pregunta es para recibir un tipo de consuelo de parte de Dios.
por cualquier dificultad o circunstancia que estemos pasando. Miramos a este autor decirle: ¿por qué me has desechado? Y es que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y el anhelo en nuestro corazón no se ve favorecido de acuerdo a nuestro deseo, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Dice el versículo 2 dice: el Dios de mi fortaleza. El salmista está reconociendo que Dios ha permitido cualquiera de las circunstancias que estemos pasando. ¿Por qué andar enlutado por la opresión de mis enemigos? Es como que si alguien perdió a un ser querido y pensamos que Dios no hizo lo posible por restaurar la salud de aquel ser querido. Pero ¿por qué no pensamos que Dios tiene el control de todas las cosas y que aún en el medio del dolor, Cristo Jesús nos está consolando? Dice el versículo 3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Fíjese que el salmista también describe esto como que si se encontrara en una soledad, en una oscuridad donde no se mira ni las puntas de sus dedos. Más bien él dice: necesito tu luz y necesito tu verdad. Qué bendición de Dios es cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la luz y la verdad. Fíjese, segunda de Pedro nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra de Dios que nos alumbra en ese lugar oscuro, cuando no parece que no tenemos escapatoria, cuando parece que no tenemos otra alternativa. Es la palabra de Dios la única que puede darnos luz. También Jesucristo dijo en Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se da cuenta cómo la palabra de Dios es eficaz, como nos dice la Biblia, para cualquier circunstancia, y es útil para todas las cosas. De manera, dice, que el hombre de Dios sea perfecto en todo. El versículo 4, vamos a ir un poquito más rápido. Este capítulo nada más tiene 5 versículos, así que vamos por el versículo 4. Dice el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, oh Dios mío. Se da cuenta que en el versículo 2 dice: el Dios de mi fortaleza. Y ahora en el versículo 4 dice: el Dios de mi alegría y de mi gozo. Fíjese que Dios no solamente nos brinda fortaleza, protección, sino que también nos brinda alegría y nos brinda gozo. Y de hecho dice el verso 4: y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Una de las cosas que muchas iglesias hoy en día tenemos es de que alabamos a Dios con diferentes tipos de instrumentos, pero el arpa se caracterizó en los salmos porque fue uno de los instrumentos que Dios utilizaba. Por ejemplo, David lo utilizaba para hacer huir un mal espíritu en la vida de Saúl. Sin embargo, también se puede aplicar aquí que los instrumentos en las manos de un hijo de Dios pueden ser un instrumento para alabanza, ¿verdad? Dice: oh Dios, Dios mío. Él está haciendo propio a este Dios. No solamente dice que es el Dios de mi fortaleza y el Dios de mi alegría y el Dios de mi gozo, sino que dice ahora: Dios mío. Y el versículo 5 ya lo vimos en el capítulo 42 y es muy parecido. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esto termina como con un consuelo. ¿Ves, alma? No tienes por qué preocuparte, no tienes por qué abatirte. Vamos a esperar en Dios, vamos a esperar en nuestro Salvador, vamos a esperar en ese Redentor, en ese que es nuestro Dios. Así que, hermanos, no tenemos por qué afligirnos, no tenemos por qué sentirnos angustiados. Dios es el que ha estado y estará siempre de nuestro lado. Y teniendo a Cristo, somos más que vencedores. Dios te bendiga. Un saludo ahí para toda la familia y para todos los que están escuchando estos videos. Gracias por compartir y gracias por seguir ahí los videos. Si te gustan, si hay algún comentario a lo mejor que me pueda ayudar para ampliar lo que son
mis comentarios bíblicos, pues te lo agradecería. Déjalo ahí abajo. Y gracias por escucharme, por robarte algunos minutos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo para toda la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de donde nos estén viendo, de Arkansas, ¿verdad? Tenemos varias familias que nos sintonizan en Arkansas. A la iglesia Camino de Vida, al pastor Luis Ortega, ahí al hermano Francisco González de allá de Maryland, al primo Chay de ahí de Maryland, al hermano Juan Aguilar de Maryland. Pues realmente son muchos conocidos en diferentes partes, así que a los primos, a las primas, a los tíos, a las tías, un saludo, un fuerte abrazo desde aquí y gracias por estar orando por nosotros en momentos tan difíciles. Dios les bendiga.